Bienvenido, amigo todoterreno, una vez más en nuestra reunión semanal para seguir creciendo juntos. Hoy tenemos un testimonio precioso donde creo que es candidato para una historia de Netflix. Eduardito, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, Carlos. Hola, amigos todoterreno. Aquí estamos iniciando otro podcast más, dándole gracias porque nos siguen, porque comparten el podcast con sus amigos. Recuérdense que hay un buen podcast para escuchar en el tráfico de esta ciudad, ¿verdad? Entonces, ahí está Todoterreno Podcast. Nos pueden seguir escribiendo, sus comentarios nos ayudan mucho para ver de temas que podamos hablar. Y hoy tenemos a nuestro invitado, Manuel. Qué gusto que estés aquí con Muchísimas nosotros. gracias, gracias. Cuéntanos un poquito de quién es Manuel. ¿Y tú quién eres? Decimos nosotros. Sí. Pues mucho gusto, muchas gracias jóvenes por esta invitación. De verdad que para mí es un privilegio. Pues bueno, yo soy Manuel Lisandro Recinos Portilla y pues digo mi nombre completo porque pues resulta que mi inicio de mi vida fue precisamente ser hijo de alguien que se llamaba Manuel Lisandro Recinos y mi mamá Anabela Portilla, ambos al finales de los 70 fueron personas muy famosas aquí en Guatemala. Mi papá porque le decían Escopeta Recinos, que la única vez que Guatemala le ha ganado un campeonato que se llamaba, creo que antes se llamaba CONCACAF, o Norseca se llamaba antes, ahora se llama CONCACAF, ¿no? Ujú. La cosa es de que le ganaron a México 1-0 y ese uno lo metió mi papá y eso lo llevó así como que Al estrellato. al Al estrellato, estrellato, ¿verdad? con gol. Y mi mamá, pues que desde los 14 años que ganó un concurso de aficionados de canto, le dieron un trabajo en una radio y uno de los primeros comerciales que grabó fue precisamente el comercial de Navidad, ese que siempre ponen desde noviembre, ¿verdad? Entonces ella se volvió una cantante muy famosa, entonces el futbolista se casó con la cantante y fue un acontecimiento aquí en Guatemala y pues resulta que ahí nací yo, ¿verdad? Entonces, toda la vida a mí me han abierto, ahí sí que me han abierto su corazón todas las personas, precisamente porque cuando se enteran que mi papá es mi papá o que mi mamá es mi mamá, me dicen así como que, ay, usted es el hijito y siempre me han expresado mucho cariño. Cante, meta un gol, ¿va? ¿Usted canta o meta gol? ¿Qué Yo que hace? cante mi juego fútbol. Que nos dé fe que sí es cierto. Sí, por Y favor. entonces resulta que a mi papá le decían escopeta, lo malo es que a mí me dicen pistolita, ¿ve? Todos, No, pero ahora ya está escopeta, que ya está crecí. total de que yo toda la vida tuve mucho cariño de parte de todas las personas, básicamente, ¿verdad? Y crecí en el ambiente de los canales de televisión, en los estudios de audio. Entonces, desde chiquito me comenzaban a jalar siempre, como yo andaba siempre acompañando a mi mamá, ahí estuve viendo cómo era que grababan los anuncios, tanto videos como audios, ¿verdad? Entonces, desde chiquito me jalaban para hacer locuciones o contar historias y porque sí sucede, ¿verdad? En ese ambiente. Ujú. O sea que desde chiquito soy locutor y siempre me gustó todo este ambiente de lo que es la publicidad y básicamente ahí me desarrollé toda mi vida, ¿verdad? Entonces, em, he podido hacer un poco de todo, he sido muy inquieto y muy precoz en muchas cosas. Pues ahora tengo 58 años, ya casi voy a cumplir 60, increíblemente. La vida se va muy rápido, jóvenes, muy rápido. Y realmente va a ser en un abrir y cerrar de ojos que nos va a tocar a todos estar delante de la presencia de Dios. Porque no Sí, importa qué tan cabal. larga sea tu vida, tiene un fin, ¿verdad? Se acaba. Y va a ser nuestro principio de esa vida eterna que Dios nos promete. Y ese debe ser nuestro pensamiento siempre, ¿verdad? De que Sí, y como tú decías, lo frágil de la vida, porque muchas veces cuando estamos con esos afanes, y amigo todoterreno, seguramente te pasa a ti, uno piensa que ya se acabó o ciertas circunstancias que vamos pasando, hablábamos antes de empezar, que muchas veces tenemos procesos en nuestra vida, otras veces son consecuencias. Lo más lindo de eso es de que independientemente de que sea el Señor, siempre ha estado ahí. Cuando les quiero contar una anécdota, cuando tú decías que desde pequeño, me recuerdo que yo mi primera intervención artística fue de bebecito, porque dice que hicieron una pastorela y necesitaban un niño Dios. Entonces fue mi primera actuación. Ahí me pusieron en un pesebre. era profético. Sí, era algo de Navidad, total que ahí salí, fue mi primera intervención, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto,
con razón tienes ese nombre artístico, fue puro artista de novela, se oye así completo, ¿verdad? Porque vienes de Manuel Lisandro. Manuel Lisandro, te hemos encontrado, Manuel Lisandro, ¿verdad? Imagino que así le decía, pero cuando hacías alguna travesura que queremos contarles, muy raras veces vienen a personas al podcast con visita. Hoy tenemos el gusto de tener a la mamá de Manuel y aquí le hemos Ujú. pasado muy bien recordando algunas cosas y riéndonos, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo con esto, Manuel, entonces tú tienes una infancia, pues digamos que creciste en el rollo de, En el ambiente en el artístico. ambiente artístico, ¿verdad? Y pues empiezas a crecer y empiezas, pero nos contaste parte de tu vida, un tema académico que saliste a estudiar que creo que vale la pena que nos cuentes. Sí, mira, verdaderamente Dios ha sido muy bondadoso conmigo. Como estábamos platicando, yo nací por aquí, cerca del Cerrito del Carmen, por el Gráfico. Por ahí es mi casa, o sea, ahí nací, vivimos en la casa de mis abuelitos y yo estudié en pequeños colegios, básicamente alrededor de esa área, ¿verdad? Loyola, ahí Entonces, está el Loyola, ¿no? estudié en También. Loyola. Ahí Sí. estudié, mira, yo tuve algo de que el primero, segundo primaria, Loyola. Tercero, Liceo Montessori. Cuarto, uno que se llama Centroamérica. Quinto, fui con mis abuelitos a vivir un año que mi abuelito estuvo encargado de la distribución eléctrica del puerto de Santo Tomás de Castilla. Entonces me tocó estudiar en la escuela pública enfrente, que es mi casa, del otro lado del parque. Se llamaba Salvador Evides Lemos. Después regresé al Montessori y después estudié en un colegio a la par del Cerrito del Carmen que se llama Doctor Rodolfo Robles, que fue la primera promoción de bachiller en computación en Guatemala. Aparte estaba el Sugar Montano, que fue al mismo tiempo, pero eso era ya de otro estatus. Eran los piquis, esos eran Sí, los era piquis. más piqui. Solo son del pueblo, para pueblo. Ajá. Entonces resulta que un tío vio un anuncio en la prensa sobre unas becas que estaban otorgando el gobierno de los Estados Unidos y apliqué la primera vez y yo tenía mucha fe que me la iba a sacar y no me la saqué. Entonces volví a aplicar. Faltó fe para el sueño. Sí, Sí. volví a aplicar y pues esa vez sí me la saqué. Fue una beca con todo pagado para estudiar ciencias de la computación en Estados Unidos. Entonces, te pagaban el viaje, o sea, los pasajes, la alimentación, la vivienda, la educación, los libros y hasta me daban dinero para los fines de semana. Así estaba bueno. Tenías cuando Tenía te fuiste? 18 años, tenía 18 Ah, años. No, fue una gran experiencia. Me cambió la vida, o sea, literalmente me Ajá. cambió la vida, ¿verdad? Entonces, como por eso les digo que me tocó ser muy precoz en muchas cosas, ¿verdad? Porque esto pues me lanzó a que yo me fui de mi casa a los 18 años y ya nunca regresé. Sí, pues. Pero Sí, también un cambio cuando total, decías ¿verdad? eso de que estuviste en tantos establecimientos, también nos da la pauta de que apegado no eras, porque también tenías que, bueno, y evolucionar, y me voy a Santo Tomás, y Cabal. regreso, y colegios así, colegios así. Sí, entonces resulta que yo realmente conocí a mucha gente, ¿verdad? Hasta la fecha Ujú. tengo varios grupos porque soy exalumno de muchos colegios, ¿verdad? Pero Sí, que no cabal. le pase las mías. Y yo solo estudié en 2 colegios. Y entonces escriben, ¿verdad? Grupo de exalumnos, y yo digo, ¿será que estos cuates son de la primera tanda o de la segunda tanda? No sé ni quién es quién, ¿verdad? Entonces mejor ni contesto porque no sé de qué colegio estudié con ellos. Solo 2, ¿verdad? Entonces contigo ha de ser ya un grupo grande, ¿verdad? Bueno, entonces te vas a los Estados Unidos, tienes esa experiencia, te quedas a vivir allá, regresas. ¿Qué No, haces de tu fíjate vida? que parte de lo que te piden en la beca, en ese momento te pedían en la beca es que no te quedaras allá, sino que regresaras a tu país, porque era una beca para ayudar al país. Sí, pues para ¿Verdad? O sea, devolver lo te que. ayudan a ti como profesional, pero para que tú regreses a hacer Ujú. un cambio en tu país, ¿verdad? Entonces era de que no te quedaras allá. Y aunque varios de mis compañeros sí se quedaron allá, tanto hombres como mujeres, éramos 16 centroamericanos. La cosa es que ahí, eso cambió mi vida. Y yo conocí ahí en esa beca, conocí a una joven que después yo me casé con ella, pero ella era europea, ¿verdad? O sea, entonces, y nos venimos a vivir aquí a Guatemala y tuve 2 hijas. Y pues por eso les digo que muy precoz, ¿verdad? Yo tenía 20 años. Yo tenía 20 años y es ahí donde básicamente, pues Ya cuando mis vamos. papás se casaron y tenía año y medio, mis papás se divorciaron, ¿verdad? Y después yo no tuve la oportunidad de convivir con mi papá. Sí convivía con mi mamá y con mis abuelitos, ¿verdad? Pero de alguna forma, todos venimos, dice en la palabra que nosotros hemos heredado una vana manera de vivir de parte de nuestros padres y somos rescatados por medio de la sangre de Jesucristo de eso.
todos venimos de alguna u otra forma de familias rotas, y los que creen que no es porque no lo saben, porque han ocultado cosas en sus familias, porque hay personas, ¿cómo es? Está eso Sí, de eso que no se eso no menciona. se menciona, ¿verdad? Eso no se menciona. Sí, cabal. Pero aunque las cosas no se mencionen, todos heredamos esas formas de ser. Todos traemos ese corazón roto porque todos somos descendientes de Adán y Eva, y ahí sí que todos entramos en eso de que tenemos muchas necesidades y muchas heridas en nuestro corazón, y mucho de lo que nosotros hacemos eh, y muchas decisiones que nosotros tomamos las tomamos de forma inconsciente, precisamente por las heridas que tenemos. No son decisiones conscientes, sino inconscientes. El inconsciente nos arrastra y nos lleva, y muchas veces tomamos decisiones que obviamente Dios utiliza esas decisiones que tomamos para después que nosotros entremos en procesos donde Dios nos va a transformar. Porque definitivamente, si nosotros conocemos hoy por hoy al Señor Jesús, es porque Él nos ha llamado a una transformación, porque Él quiere que nosotros, Él nos ha dado a nosotros un propósito. Y el propósito es que seamos transformados a su imagen, y que en ese proceso nosotros seamos usados por Él para alcanzar a otros. Total. Y en este caminar, ¿en qué momento tú conoces al Señor? Porque entiendo que tu infancia no eras Sí, cristiano. nosotros éramos, pues mi familia, la casa de mi abuelita, éramos católicos por tradición Tradición. cultural, ¿verdad? O Tradición. sea, tampoco era que mi abuelita fuera a misa y ese tipo de cosas, sino que casi siempre era por ratitos que ella a veces iba, que me llevaba, y mi hijito me decía y me jalaba, y pasábamos un ratito a una iglesia, ¿verdad? Entonces, ese era su catolicismo. Eh, y les quiero comentar algo que sucedió cuando yo tal vez tendría unos 12, 13 años. Mi vecino de enfrente, que estoy hablando, eso tal vez fue como en los 80s, a principios de los 80s, mi vecino de enfrente, que era un poco mayor que yo, que era uno de mis mejores amigos, él tuvo una conversión al cristianismo. Eso es, él se volvió Ujú. cristiano, pero eso fue un evento, o sea, que el hecho que él se haya vuelto evangélico conmocionó, porque ahí nadie se convertía a nada. O sea, ahí Ujú. todos, estoy hablando a finales de los 70s, principios de los 80s, o sea, ser evangélico era algo que ni siquiera entendías. No era tan cool como No, Pero él cabal, se no era tan convirtió, común. él se convirtió y tuvo una liberación. Y yo me recuerdo cuando él llegó a contármelo, tal vez yo tendría unos 12, 13 años y él tendría unos 15, 17. Mira, que él estaba contando esa su transformación y que la liberación, y que no, a él hasta lo echaron de su casa por haberse vuelto evangélico. Imagínate cómo fue aquello. Entonces uno no entendía, Sí, cabal. no entendía. A mí me pasó que yo, a medida que fui creciendo, me fui volviendo una persona más analítica, más lógica, y poco a poco las cosas sobrenaturales de Dios no cabían en esa mente lógica, ¿verdad? O sea, Ujú. entonces, pues yo no creía, realmente no tenía conocimiento para nada de la palabra. Uno cree que sabe algo, pero realmente no sabe nada. Y entonces, para mí Jesús había sido una buena persona, un profeta. No entendés, la gente no tiene idea de qué significa la Biblia, ni qué es el Antiguo, ni el Nuevo Testamento, ni nada, ¿verdad? Solo tenemos ese background, esa historia cultural, ¿verdad? Que básicamente heredamos. Pero yo no creía. Es más, mi mamá, ella sí había tenido cierto acercamiento con Jesús, y ella a veces me dejaba papelitos con versículos bíblicos, y a mí me caía mal. Y a mí me caía mal que, ay, es que está mi mamá. O sea, uno lo miraba así como, nada sí, que ver nada que ver, conmigo. ¿verdad? Nada que ver ¿Qué conmigo. está pasando ahí? Dijo. O sea, realmente había un rechazo, y la gente, incluso pienso que sería bueno que la gente se pusiera a pensar por qué eres que rechaza la palabra y por qué siente esa aberración, ¿verdad? Algo ha de ver ahí, algo ha de ver Sí. ahí, que por qué le cae mal algo que no debería, pero le cae mal. Pero en tu proceso, digamos, estabas en todo esto, ¿verdad? La U, de estudiar, luego de venir con lo de tu pareja, que venía con sus hijas y todo. ¿Cómo siguió tu proceso ahí? Pues mira, yo básicamente ese matrimonio que yo, como te digo, fue muy precoz, no fue nada pensado. Al final, las diferencias culturales fueron muy fuertes, y me paré divorciando.
Entonces, pero tuve mis dos hijas y mi hija mayor tiene 37 años y mi segunda hija tiene 35 y pues son hermosas, lindas. Sí, ya estaban grandes. Este, Parecería su y tío. ya hasta soy abuelito y tengo una nieta de 18 y una de 14. Entonces, La edad de mi hija. entonces para mí es algo maravilloso, ¿verdad? O sea, pasó, lo viví, sufrí mucho y después, con el tiempo, pues yo volví a casarme y pues al principio de ese matrimonio tuve una experiencia que Dios se me reveló de una forma muy especial, de la forma que Él sabía que podía llegar a mi corazón, que estábamos en un rancho frente al mar, en la playa, un ranchito que mi mamá tenía ahí desde hace mucho tiempo. Y teníamos un conflicto, había surgido un gran problema que yo quería ayudar, yo quería ayudar a alguien buscando algo, me puse a buscar en la Biblia porque no encontraba cómo yo ayudar a la persona, ¿verdad? Entonces, el asunto es que yo abrí la Biblia y me puse a leer la Biblia y Dios se me reveló. O sea, cuando Dios se te revela, algo pasa en tu corazón y yo, a partir de ese momento que yo leí un versículo en la Biblia, yo creí en Jesús. O sea, así tuve esa transformación. Para mí sí hubo un momento donde yo estaba en la oscuridad y fui trasladado a la luz, porque a partir de ahí yo pude ver todo. Yo pude ver quién era Jesús, que Él había muerto por mí, que había muerto por mis pecados, que toda la historia de Jesús y muriendo en la cruz, todo era verdad, y que Dios era todopoderoso y que me estaba dando Él una oportunidad nueva, y yo nací de nuevo ese día, que fue el 6 de enero del 94. Entonces, eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida. Yo de la playa, de regreso a la playa, yo entendí que tenía que buscar congregación, que me tenía que bautizar y comencé un proceso que hasta la fecha lleva, eso fue hace 32 años. Entonces, hasta la fecha uno sigue aprendiendo, sigue Dios enseñándote tantas cosas, ¿verdad? Obviamente Dios es fiel y uno pasa por un montón de procesos y uno comete muchísimos errores, muchísimos errores. Eh, yo me casé por segunda vez y con mucho y conociendo al Señor, ¿verdad? Tuvimos a nuestro primer hijo al año de casados, se llama Manuel de Jesús, nuestra segunda hija Luz de Jesús. Y entonces yo lo que traté fue que yo traté de jalar a mis hijas de mi matrimonio anterior y tenerlos a todos en una gran familia. De hecho, yo pues alquilé una casa enorme y entonces tenía, mi segunda esposa tenía una hija anterior también, entonces éramos mi esposa y yo, su hija, mis dos hijos, Tenía un equipo de mis fútbol. dos hijas anteriores, me llevé a mi mamá y a mi abuelita a vivir conmigo, era una casa enorme, era una casa en Boca del Monte que tenía dos casas. Mira, yo vi cómo Dios nos otorgó eso porque verdaderamente era como te llevaré a vivir a lugares con árboles que tú no plantaste y beberás del agua de pozos que tú no cavaste. Y era una casona que tenía piscina y ahí vivimos todos y por eso te digo de que era una gran familia y yo feliz de tener mi familia que siempre quise tener, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo aconsejo ahora a los jóvenes es de que cuando uno se casa, uno no solo se casa con la persona, uno se casa con la Sí. familia de la persona. Y es difícil Y de es algo que entender tenés muchas que veces. considerar. Es Ajá. algo que tenés que considerar. De que si esa familia va a generar conflicto con tu familia, ¿verdad? Eso es algo que hay que considerar y básicamente ha sido un proceso donde uno aprendió muchísimo. Al final, después de 20 años, tristemente, porque es triste, siempre es trágico cuando hay un divorcio, yo pues me divorcié, pero yo te puedo decir que nosotros buscamos ayuda pastoral, psicológica, de terapias de matrimonios, La pero, acupuntura fue Manuel. pero a lo que, Cabal. a lo que yo voy, donde te casas de la familia, es de que la familia de mi ex esposa, sobre todo su mamá, ella nunca estuvo de acuerdo con nuestro matrimonio, porque era una persona que era muy católica, era muy católica.
Y el hecho de que nosotros nos hayamos casado y abiertamente nos convertimos al evangelio, porque fue así, ¿verdad? Ujú. Y nos comenzamos a congregar y fue aquellas conversiones que cuando yo regresé a Guatemala lo que hice fue llegar a tirar todos mis discos. ¿Verdad? O sea, porque uno Así tenía un montón radical, o colección sea, de tirar que se discos, me den quemar libros, tantas cosas que uno hace radicalmente. Entonces, Ujú. y llegué a una iglesia que era muy radical. Entonces, y llega uno a ese punto donde no tenés que hacer nada, no tenés que juntarte con esto, no tenés que hacer otro. O sea, ni siquiera celebramos la Navidad, pues, ¿verdad? O sea, entonces, para esta señora, ¿verdad? Que era una señora que tenía mucho poder económico, mucha influencia en su familia, decidió que a ella no le gustó el hecho de que nosotros fuéramos evangélicos y que ella se haya casado conmigo y básicamente me acusó de que yo convertí a su hija. Entonces lo que hizo fue que la expulsó de la familia. Entonces mi ex esposa, con la cual estuvimos casados 20 años, ella perdió su familia, perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a sus hermanos, perdió su estatus económico, perdió todo a raíz de que se casó conmigo y que nosotros nos convertimos a Cristo y comenzamos a estar muy presentes en la iglesia. Ujú. Al principio, todo, pues que estaban los niños y esta vida nueva y todo, y que nacieron los bebés, estaba muy enfocado en los chicos, pero con el tiempo cada vez más le fue haciendo más y más y más peso de que ella no tenía mamá, pues, su papá se murió al año de casados nosotros, un hermano de ella murió años después, y entonces resulta que ella no tenía Sí, pues. nadie, y entonces, y tampoco tenía el estatus económico, ¿verdad? De que tenía su familia, entonces ella, eso le fue haciendo cada vez más y más y más peso. Y eso fue a tal punto que verdaderamente afectó mucho nuestra relación. Por eso te digo, yo puedo decir que ella intentó, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando alguien vive con mucha frustración, comienza a hacer, mira, el que vive con mucha frustración por injusticias, tiene el riesgo de que se vuelve agresivo, ¿verdad? Entonces esto nos llevó a tener muchos problemas hasta el punto de que de nosotros pues nos divorciamos. Ujú. Nos divorciamos porque pues nosotros no era algo que hubiéramos querido, honestamente, nadie quiere eso, pero era una situación tan difícil que ya no se podría sobrellevar y una de las cosas que yo he llegado a entender de que tal vez el peligro más grande que existe es para el cristiano la amargura, Ujú. la amargura. Porque cuando una persona se amarga, esa amargura viene a ser como una niebla que no te deja ver las cosas como son. Y la amargura te comienza a aconsejar que entonces puedes hacer cosas, porque como te han hecho daño, puedes hacer cosas que son justificables de cómo tú te vas a vengar. Ujú. Y como te digo, es que ni siquiera es que sea consciente. Y solo, Sí, son como reacciones, ¿no? no, y lo que tú dices tiene un respaldo bíblico. En Hebreos 12:15 nos dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. O sea, realmente la palabra Ujú. nos exhorta a eso. Y como tú dices, es una pequeña raíz de amargura que si no se logra superar, va. Crece, Y con el tema de crece. matrimonios, el Señor nos da un poco de caminar en esto de Pocos consejería de matrimonios, creo matrimonios, que. unos matrimonios, es de que con uno de los dos que no esté consciente de la situación, ni por más que el otro se vuelva amigo, ¿verdad? Ah, sí. Para que un matrimonio se restaure, realmente tiene que haber las dos partes que quieran ceder, ¿verdad? Y en el caso tuyo, después de 20 años de casados, pues se separan. Qué edad tenías cuando te separaste? Eso fue hace 11 años, tengo 58, entonces era, ¿qué? 47. 49. No, perdón, al revés, ¿va? Hace 47. 47, Ajá. 47. Sí. 47 años. Mira, entonces básicamente yo lo que puedo ver es de que ella se amargó por la situación Ujú. y yo me amargué también por la situación que yo vivía con ella. Ujú. Porque como eran pleitos constantes y heridas constantes, uno se amarga. Entonces cuando uno se amarga, uno comienza a decir, o sea, si te están todo el tiempo reclamando cosas, ¿verdad? Entonces, y verdaderamente yo no, obvio que nadie somos perfectos y yo menos, ¿verdad? Pero nunca he sido una persona que sea malintencionada o mala onda, sino que siempre estoy tratando de ver cómo sirvo, cómo ayudo, cómo resuelvo. Ujú. Pero entonces llega el momento cuando te reclaman tantas cosas, es que te están acusando de tantas cosas que tú decís, entonces,
pues ya no me importa. No, y hay un desgaste. Entonces Sí, es hay ahí un donde viene la desgaste. amargura. a Ajá, afectarte, cabal. ¿verdad? Hay un desgaste. No, porque Entonces ves pasas- la raíz de alguien, pero también va creciendo hacia los Ah, no, demás. la O de sea, nosotros sigue, también. sigue agarrando No, todo. va ¿Ah? creciendo. Entonces, bueno, pasas este proceso difícil del tema de la separación y luego, como bien lo dices con tus palabras, es que uno pierde todo, literalmente pierde todo. Y luego empieza ese proceso para empezar a levantarte. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, básicamente nosotros, una de las cosas que sucedió fue que comenzás a tener tantos problemas que incluso te comenzás a alejar de la iglesia, porque en la congregación también tú querés ser como esa persona que está bien, ¿verdad? Entonces, cuando hay tantos problemas, hasta vergüenza te da de todos los problemas que tenés. Entonces, nosotros sí dejamos de congregarnos y eso también fue algo que nos afectó. Buscamos ayuda pastoral, pero ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno busca ayuda, uno tiene que querer ser ayudado. No puedes llegar a buscar ayuda para utilizar a la otra persona como alguien que vas a acusar otra vez, ¿verdad? O sea, ¿verdad? O sea, No es entonces, irte a Sí, no, no es o sea, cabal. desahogar, ¿verdad? Sino Ajá. que es con el sentido, tiene que haber humildad, vamos. Entonces, nosotros al final nos paramos divorciando y como te comenté antes del programa, de que es como cuando uno se divorcia es como que uno tiene un accidente, ¿verdad? En los accidentes a veces salís muerto y a veces salís sin heridas y a veces, básicamente yo te puedo decir que salí vivo de esta situación, pero pues fue pérdida total. Remendado. Fue Sí, pérdida total porque hombre. pues después de 20 años de estar construyendo todo lo que estés construyendo en cualquier sentido, ya sea económico, familiar, emocional, lo que sea, se destruye todo y uno le toca salir con, básicamente al hombre por lo regular, con dos maletas y a reiniciar tu vida, ¿verdad? Entonces, para mí el haber perdido mi familia fue algo muy duro, porque para mí la familia era muy importante. Entonces, eh, perdés muchas cosas. Y fíjate que casualmente mi mamá en los últimos años, durante muchos años, cuidó a mi abuelita hasta que murió. Y resulta que un año antes de mi separación, perdón, un mes antes de mi separación, murió mi abuelita, que vivía con mi mamá. Sí, pues. Entonces, cuando yo me separo, llego a vivir con mi mamá al cuarto que era de mi abuelita. Y eso fue hace 11 años y hasta la fecha ahí seguimos. Y le doy gracias a Dios porque mi mamá fue en ese momento como ese paracaídas, ¿verdad? De que me sostuvo en ese momento que para mí fue terrible el haber perdido todo porque, pues, no perdés a tu hogar, perdés a tu esposa, perdés a tus hijos y ahí mismo yo había construido oficinas, entonces también ya no tenía Todo. oficinas, ya no tenía fuentes de ingreso, fue todo. Entonces, pero una de las cosas que yo te quería contar es de que yo durante mucho tiempo tenía miedo de perder a mi familia, de que en medio de las discusiones muchas veces uno cede porque es que tiene mucho miedo de perder lo que tenés. Y al final lo paré perdiendo. Entonces, básicamente yo perdí todo aquello que yo tenía miedo de perder, porque Dios me quería enseñar de que yo con Él lo tengo todo, que tenerlo a Él es lo importante. Entonces, durante este tiempo he aprendido a conocer mucho de mí y he visto también muchas cosas que yo he tenido que cambiar, obviamente, pero Dios ha podido hacer una obra en mí donde me he reinventado, me he reconstruido y obviamente he podido interiorizar y hacer consciente de las cosas y de las decisiones que yo tengo que tomar ahora, que en el pasado obvio, me gustaría haber regresado y tomar otras decisiones, pero eso no se puede porque esas decisiones fueron las que me llevaron a enseñar quién yo soy hoy. Y es cierto que voy a cumplir 60 años, pero Moisés comenzó su ministerio a los 80. O sea, si Dios permite, Ya lo voy tenemos tiempo, alcanzando. Estás pollo. tenemos tiempo y no importa cuánto tiempo, lo importante es que tenemos por lo menos hoy. Y Sí. parte de ese renacimiento, parte de esta resiliencia de poder salir adelante a través de tus problemas, tú te enfocas en crear cosas nuevas, cosas que ayuden a transformar a las personas, en ayudar a las personas. Cuéntanos parte de eso, del tema de tus libros y estas cosas. Pues mira, básicamente desde que yo me convertí y que comencé a servir en la iglesia, comencé a ver, yo soy una persona que responde mucho a la necesidad. Entonces, cuando veo una necesidad, entonces digo,
hay que hacer esto, ¿verdad? Entonces, precisamente en la iglesia donde nos comenzamos a congregar, y al final paré siendo el encargado del área de niños, tenía más de 300 niños y siempre estaba buscando material para los niños. Entonces dije, ay no, necesitamos hacer un material para niños, y fue que surgió este material que les voy a enseñar ahorita. Miren, pues, yo quería hacer un libro que le hiciera la competencia a las historias que contaba Disney. Entonces, este libro viene acompañado de una narración de 20 minutos, así como cuando yo era niño uno ponía un disco y escuchaba la narración y iba cambiando las hojas. Entonces esto fue lo mismo. Entonces yo quería hacer un libro aquí donde, primero que aquí estábamos nosotros como familia, todos, mi ex esposa, su hija, mis 2 hijas y nuestros 2 hijos, ¿verdad? Era de una familia que estaba contando la historia que estaba viendo una película de Titanic, ahí se va desarrollando Ajá. ¿verdad? Estaban viendo el Titanic y el Titanic se hundió y los hijos preguntan cómo es posible que un barco tan grande se haya hundido. Entonces el papá les dice, les voy a contar la historia de un barco que Dios diseñó, que no se hundió. Y ese es el gran barco que no se hundió, que es el arca de Noé, ¿verdad? Porque el que diseñaron los hombres, que decía que ni Dios lo podía hundir, se hundió en su primer viaje. Entonces comienza la historia, ¿verdad? Entonces ahí está Noé y todo. Yo quería hacer un libro que fuera diferente, ¿verdad? Que a los niños les llamara la atención. Tanto así que entonces, por ejemplo, aquí es cuando entran todos al arca y ahí está el Quetzal, ¿verdad? Ahí va el Quetzal, ¿verdad? Y personalizado. cuando vino el diluvio quedó todo bajo de agua y miren esto, yo quería hacer algo nunca antes visto. El interior del arca. El interior. Parece un edificio de la zona 11, o sea, Cabal. de Mariscal. Y esto estoy hablando que esto fue en el año 2000, hace 26 años que hicimos este libro, ¿verdad? Yo hice este libro, con mamá hicimos las canciones y la letra y todo, y con mis hijos cantamos estas canciones, y nos invitaron a más de 100 iglesias a ir a contar la historia y a cantar las canciones. ¿Y cómo? Pero, bueno, y esa grabación, vas leyendo el libro y... La narración, tú vas escuchando la narración y vas leyendo al mismo tiempo, y todo está con personajes, voces, efectos de sonido, música, y de repente se convierte en una canción, ¿verdad? Y entonces, y después continúa la historia. Musical de Disney, ¿qué? Sí, cabal. Y al final resulta que termina la historia, ¿verdad? Que Dios responde y que salen ellos del arca, y entonces vienen los papás y le explican a los hijos que Jesús dijo que el tiempo final iba a ser como en los días de Noé, solo que ahora ya no se salva uno con un arca, sino que se salva con Jesús en el corazón. Entonces invita a los niños a hacer su oración de fe. Entonces es evangelismo. No, hombre, y que hizo bien, o sea, no fue así como, qué bonita las historias. El terminar con llevar a los niños a que hagan su confesión de fe. Sí. Entonces yo quería hacer evangelismo, ¿verdad? Y después hicimos otro que es la historia de Jonás, que termina igual. O sea, primero comienza con una familia que está en la playa, que somos otra vez nosotros con mis hijos, y de repente mi hija un día vio una ballena, entonces viene el papá y en la noche les dice, bueno, les voy a contar la historia de alguien que se los tragó un gran pez. Y comienza la historia de Jonás, y cuando termina, otra vez dice, resulta que Jesús dijo que en el día final iba a ser que no, llegaron unas personas que le pidieron, hagan milagros, pues así le creemos. Y Jesús les dijo, no se les va a hacer ningún milagro. La señal que se les va a dar es la señal de Jonás. Y era de que, así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días, yo voy a estar en la tumba 3 días y voy a resucitar. Esa es la gran señal. Y ahí termina. Bueno. Otra vez los niños invitando a Jesús a su corazón, ¿verdad? Porque creen en esa gran señal que Jesús resucitó. Ese era el libro de Jonás. Qué lindo. Y lo único es que el otro día no quisieron meterse a amar los hijos, pero por si se los tragaron. Bueno, qué lindo. Realmente no cabe duda que el Señor te dio una habilidad como la que le dio a los artesanos para hacer el templo de Salomón, ¿verdad? Porque en realidad algo muy lindo. Pero no te quedas ahí. Pues inquieto, el niño es inquieto. Cuando yo regresé de los Estados Unidos, y que el primer trabajo que conseguí fue por un amigo que tenía mi mamá, que tenía una productora donde habían comprado la primer computadora para hacer animación 3D. Nadie la sabía usar, había invertido como $80,000 en esa computadora, nadie la sabía usar, fue en el 1988. Entonces, cuando yo nací. Resulta que entonces yo les dije, bueno, denme los manuales, y con los manuales comencé a usarla, y así fue como tuve la oportunidad de ser la primera persona en Guatemala haciendo animaciones 3D, y ahí me quedé en el ambiente de producción audiovisual. Trabajé en varias productoras, y ya después me hicieron socio,
Y al final, cuando surgieron las nuevas computadoras mucho más baratas y todo el equipo audiovisual mucho más barato, que ahora todos tenemos nuestro estudio audiovisual con nuestro teléfono y podemos filmar, hacer audios, edición y todo. Cabal. Antes eran inversiones millonarias. Ujú. La cosa es que desde el 2000 comencé ya a estar por mi cuenta y entonces toda mi vida me dediqué a hacer muchos comerciales de todo tipo. De hecho, también a mí me tocó, a mi mamá le tocó cantar el comercial de B&B, ¿verdad? De Navidad. Ujú. Y a mí me tocó hacer el comercial de Caña Real de Navidad. Y el primer comercial animado. Entonces, Pero salías tú, azúcar. no porque No, porque era animado. animacioncitas, era una animacioncita. Ajá. Entonces, pues aprendí mucho y uno haciendo producción audiovisual y fotografía, conoces a cualquier cantidad de Ujú. gente, vas a cualquier cantidad de lugares, o sea, cada vez cada proyecto es algo nuevo. Y hace 6 años comencé con otro proyecto, justo un año antes de la pandemia, y mi hijo me dijo, papá, comencé a hacer TikToks antes de la pandemia, y comencé a hacer TikToks, y de repente vino la pandemia y yo estaba haciendo TikToks para enseñar inglés. Pero cuando vino la pandemia, cuando sentí tenía miles de seguidores y comencé a tener gente de toda Latinoamérica, los comencé a invitar a que se unieran a grupos por WhatsApp y a darles clases gratis online durante la pandemia, ¿verdad? Entonces bueno, me llegaron a seguir más de 100,000 personas en TikTok. Y tenía grupos donde entraban, habían clases a veces en TikTok donde entraban 500 personas y así, ¿verdad? Eso fue durante la pandemia. Ujú. Entonces lo que me permitió eso fue crear grupos y crear una comunidad y comencé a darles clases que doy hasta la fecha todos los días, de lunes a jueves, clases de apoyo de inglés gratis. Pero dando clases aprendí a enseñar y pude desarrollar un método que es que se llama Clubs de Inglés. Ujú. Clubsdeingles.com se llama la plataforma. Y el método utiliza, esto es parte del método, utiliza unas tarjetitas para que las personas aprendan a conjugar. Porque yo lo que vi es de que si alguien quiere aprender inglés o cualquier idioma, lo que tiene que aprender es a conjugar. Si tú sabes conjugar, puedes hablar. El que no sabe conjugar no puede hablar. Entonces puede desarrollar un método totalmente nuevo, totalmente diferente, porque como yo no tengo la formación de maestro, sino que tengo mi formación de productor de videos y de Ujú. creatividad, entonces mi método es totalmente diferente a los métodos convencionales. No uso un libro, sino que uso tarjetas y es como es aprender a reconocer los patrones. Y, por ejemplo, una de las cosas que más le cuesta a la gente es por ejemplo, cómo se pronuncian las cosas. Entonces, por ejemplo, en estas tarjetitas, que son los verbos, por ejemplo, aquí está el verbo comprar. Mira, aquí dice, por ejemplo, voy, se escribe voy, pero se pronuncia bye. Entonces, algo tan sencillo como Ujú. escribir en español, ¿cómo se pronuncia? Bye. Esto que yo estoy haciendo aquí, a los que son así como legalistas del lenguaje les cae mal, porque dicen, no, no lo escribas. Pero es que tan fácil, que la gente no sabe cómo se pronuncia voy. Ujú. Y tan fácil que es simplemente poner bye y es todo. Entonces, el enfoque es que la gente aprenda los verbos, pero durante los últimos años, con todo el advenimiento de las inteligencias artificiales, ahora resulta que uno puede hacer muchísimas cosas pues, que normalmente no se pueden hacer. Sí. Hay inteligencias he utilizado inteligencias con las cuales he podido desarrollar y he podido hacer cualquier cantidad de herramientas. Y como yo soy maestro, yo he podido desarrollar herramientas para que los maestros puedan enseñar de una forma más fácil, más rápida y que los alumnos puedan aprender mucho más rápido con inteligencia artificial en la plataforma de clubsdeingles.com. Entonces yo estoy feliz porque yo nunca me imaginé que yo iba a inventar un método y que iba a poder conocer a alumnos de toda Latinoamérica y estar creando todo esto que tiene un potencial increíble para transformar. Ujú. Si a mí algo me transformó la vida es que yo sé inglés Sí, pues. y me abrió muchas puertas. Y yo sé que esto puede ayudar a mucha gente Ujú. al saber inglés. Se les van a abrir muchas puertas. Incrementan tus posibilidades notablemente. Ujú. No, y qué bonito. Y yo te Sí. cuento, yo tengo problema con el inglés. Pues ya Yo veo, los tenés. 55 años siempre me cuesta mucho y ahí vamos, pero sí me cuesta demasiado. Yo cuando empezó todo el rollo de que con los WhatsApp incluso ahora puedes ir traduciendo y todo para temas de negocios me ha ayudado un montón. Pero ahorita que estaba leyendo dije, qué barbaridad. Dije, voy, cabal, voy, bye, pues si tan fácil que Me estaba, regalarán ¿verdad? un mi topper de esos, dijiste hoy. Ese topper está bueno. Dije. Bueno, pero realmente algo muy lindo y como tú dices, no solo como negocio, sino enfocado a la ayuda de la gente. Pero Correcto. algo, creo yo, muy interesante es este librón que tienes aquí. Pues el año pasado Dios me dio la oportunidad y precisamente yendo al discipulado de hombres ahí en la iglesia, Ujú. estábamos hablando acerca de la paternidad y lo importante que es
que tú sientas a Dios cerca como papá. Uno de los asuntos que sucede con el ser humano es que tiende a trasladar la relación que tuvo con su papá terrenal a la relación que va a tener con su papá celestial. Total. Si tu relación con Sí, tu papá terrenal fue distante, entonces tú vas a percibir, a creer que la relación con tu papá celestial es igual, distante. En mi caso, como mis papás se divorciaron y tomaron rumbos diferentes, yo no tuve oportunidad de tener un papá durante mi niñez hasta que fui adolescente, pero la niñez no lo tuve, ¿verdad? Mi abuelito sí fue mi papá y fue muy cariñoso, pero yo sabía que no era mi papá, Ujú. era mi abuelito. Entonces, yo cuando tuve mis hijos, precisamente yo lo que quería era ser papá y siempre estuve con ellos. O sea, con todos. Yo incluso hasta hubo unos años que yo los tuve en homeschool. Entonces, yo era su profesor, siempre estuve muy cercano Cerquita. con ellos y les enseñé todo a ellos, les enseñé inglés, cantaban, íbamos a cantar a las iglesias, eran como mis juguetes, mis hijos. Como que era todo de Toy Story, ¿eh? Hoy vamos a jugar a que ustedes cantan. Así. Somos todos Cabal. cantantes. Cabal. Entonces resulta que yo sí tuve una relación muy cercana con mis hijos. Ujú. Pero entonces yo le decía, Señor, Dios, yo quiero sentirte más cercano. Yo quiero, así como mis hijos me sintieron a mí, Ujú. yo te quiero sentir a ti, más cercano. Entonces Dios puso eso en mi corazón, ¿verdad? Porque en la palabra dice que todas las cosas buenas descienden de parte de Dios. Entonces Así Él es. puso eso en mi corazón. Ujú. Dije, voy a hacer un libro que sea para sentir más cerca a Dios. Entonces, básicamente se llama El corazón del Padre, 27 cartas. 27 cartas que cambiarán tu vida. Son cartas. Yo viví en una época donde uno recibía cartas, ahora ya no tienen esa magia. Sí, ya no. Yo no sé si tú alguna vez recibiste una carta, pero intercambiaste cartas con un amor, ¿verdad? Ujú. De que No, de eso sí esperabas. no sabemos tanto. Pero recibir cartas era algo muy especial. Ni dibujitos. Sí, ¿verdad? cabal, Con tarjetas, dibujos y todo. todo. Entonces, Ajá. esto es como que si Dios te mandara 27 cartas. Y literalmente son cartas. Son 27 cartas. Y cada una de las cartas corresponde a cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, son 27 cartas porque son 27 libros del Nuevo Testamento. Ujú. Y cada uno, por ejemplo, este es el libro de los Hechos. Entonces comienza y dice, mi hijo amado. Te explica qué contiene el libro que Dios te quiere regalar a ti como herencia. Ujú. Y al final firma con amor tu papá. Pero el lenguaje que utilicé es como que si tu papá te escribiera cartas. Solo te voy a leer un pedacito, por ejemplo, de la primera carta, que es la carta inspirada en Mateo. Ujú. Entonces, hagamos de caso que Dios nos está escribiendo a nosotros que somos sus hijos. Y la carta está dirigida para cada uno de nosotros. Dice, mi hijo amado, aunque no me viste cuando diste tus primeros pasos, yo estuve presente. Cada uno de ellos ha resonado en mi corazón desde antes que nacieras. Esta carta es mi forma de estar contigo, de entregarte lo que es tuyo por derecho, una herencia eterna, un propósito claro y un camino hacia la verdadera felicidad. Hijo, en tus días sentirás dudas, que a veces el mundo es más fuerte que tú. Por eso te dejo este instrumento, un mapa que ha guiado a muchos antes que tú. Las palabras de mi hijo Jesús, primogénito. Él nació entre los hombres para mostrarte el rostro del amor verdadero, para enseñarte que el poder no está en mandar, sino en servir. Desde su nacimiento humilde hasta sus palabras en lo alto del monte, cada acto suyo fue un susurro mío diciéndote, te amo, hijo, y quiero que encuentres el reino que ya sembré en tu interior. Y cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, los mansos y los que tienen hambre de justicia, era mi manera de decirte, hijo, tu dolor no es en vano, estoy contigo. Entonces es transformar. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Una cartita así necesitada. No, dice. qué cosa más Sí. linda, amigo todoterreno. Hemos hablado muchas veces aquí el tema de la paternidad. Ujú. Los que crecimos sin papá, como nos ha pasado, lo logra uno entender esa paternidad en Cristo y aunque tengamos 55, 60 años, cuando yo leo eso y se me hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Porque saber Cabal. que el Señor está ahí contigo, está aquí con nosotros, le importan tus problemas, tus temas laborales, tus temas familiares, tus temas de salud, ¿verdad? La gran mayoría de amigos todoterrenos están como nosotros, así 45, 50. ¿Cómo así como Ya nosotros? Salmaguas, sí, camaguas. Y yo creo que uno empieza, como tú dices, un punto de empezar a razonar eso. Y yo creo que esto realmente es un gran tesoro, de veras, Manuel, que el Señor te llevó a esto, porque Sí. se siente tan rico como que alguien está preocupado de nosotros, y en Ujú. realidad sí es. O Así sea, es. papá está preocupado de ti allá donde vas, en tu carro, en tu oficina, en esos problemas laborales, como está preocupado de nosotros. Ahora,
¿Cómo pueden adquirir esto? Pues bueno, mira, yo mandé a hacer milagrosamente porque Dios me proveyó. Dios me proveyó así milagrosamente para mandar a hacer cierta cantidad. Y la mayoría, pues lo obsequié porque Dios puso en mi corazón, porque a mí me lo regalaron y me regalaron el dinero para imprimirlo. Entonces, la gran cantidad de lo que hice fue que los regalé y ya casi no tengo. Quiero mandar a hacer más en cuanto yo tenga la capacidad. Pero, entonces, ahorita no está a la venta físico. Solo me quedan como 4. pero yo se los puedo obsequiar para cualquiera que lo quiera tener de forma digital. Lo quiera descargar e imprimir. Entonces ahí lo podemos poner en el link del podcast, ¿verdad? Sí, nos envíes el link y ya lo. Y también quería mencionar si pues podemos regalar 3 becas de clases de inglés para tres personas que ustedes sabrán cómo escoger o cómo comunicarles de que quieran aprender inglés con esta nueva plataforma que se llama clubsingles.com. Entonces, pues eso quería yo poder pues dar, ¿verdad? No, muchas gracias, Manuel. Gracias por ese corazón de bendición, ¿verdad? La verdad es que vamos a hacer una dinámica de que nuestros amigos todoterreno pongan un comentario en el podcast aquí en YouTube, nos sigan en redes sociales y nos pongan ahí, yo quiero la beca de Manuel. Yo quiero la beca de Manuel, tiene que ser el mensaje. Entonces ahí vamos a ir viendo los primeros 3, digo yo, que sean los más pilas, ahí le entramos. Buenísimo, Solo que nos dejen un número para contactarlos o cómo los contactamos con su perfil y ya nosotros nos ponemos de acuerdo con Manuel. Excelente. Y el tema pues pondremos el link para que puedan ir descargando las cartas y que nos hagan sus comentarios, cómo les fue, cómo sintieron con yo solo con leer esa primera ya me quedo como que así. Ya vas a esconder el libro ahorita. No, jóvenes, De los 4 que tenía Manuel, ahí está, se los obsequio, Sí. de verdad, que Dios los bendiga. No, la verdad es de que muy inspirador. Y pues gracias, Manuel, por haber compartido tu testimonio, tu tiempo, que el Señor te siga usando en Así. esta parte. Ujú. La verdad es de que desde que oímos tu testimonio, cuando nos reunimos por Zoom para preparar esto, yo decía, Manuel es una cajita de sorpresas, o sea, muchas habilidades que el Señor te ha dado y qué bueno que a pesar de las circunstancias y de las vicisitudes, Seguís las trabajando para el tormentas, Señor, ¿verdad? las has puesto al servicio del Señor, Ujú. que al final hemos entendido que el que sirve, sirve, y el que no sirve, pues no sirve. Hemos llegado al final de este podcast, creo que fue de mucho crecimiento. Invitamos, amigo todoterreno, que siempre nos sigas y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.